Proyecto Educador Digital. Soy el maestro Paulo César Ventimiglia Saruquipa de la Unidad Educativa Técnico Humanístico 5 de Mayo. ¿Cuál es mi objetivo? El objetivo es desarrollar en los estudiantes la motivación para poder desarrollar los temas avanzados utilizando la tecnología como instrumento de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué herramientas se ha utilizado? Las herramientas que se ha utilizado para este proyecto es el Classroom, Canva, Google Drive, Genially, Kahoot y Quizzes. Comenzamos con la primera herramienta, Classroom. ¿Qué es el Classroom? Es una herramienta creada por Google en 2014 y destinada exclusivamente al mundo educativo. Su misión es la de permitir gestionar un aula de forma colaborativa a través de Internet, siendo una plataforma para la gestión de aprendizaje. La primera herramienta que se utiliza y la más básica es Classroom, en la cual se puede desarrollar diferentes tipos de trabajo para los estudiantes. Como podemos observar, aquí yo he creado lo que son mis cursos, diferentes grados para poder asignar tareas. También se puede observar cómo podemos nosotros modificar la portada. En este caso, yo puse lo que es la portada de mi unidad educativa. Podemos poner el título de química, también el grado sexto de secundaria. Ahí me genera un código. Ese código es el que debemos pasar a los estudiantes para que puedan ingresar a las clases. Para asignar trabajos, tenemos la opción también trabajos de la clase o trabajos en clase. Ahí podemos acumular las diferentes tareas y presentaciones para que los estudiantes la vayan realizando conforme a la fecha que se haya asignado. Podemos subir desde videos, podemos subir documentos de Google Drive, podemos poner también herramientas trabajadas como la de Quizzes, Kahoot, en la cual los estudiantes empiezan a trabajar. Como podemos ver, aquí tenemos una presentación en PowerPoint. También indica el instructivo en la cual nosotros podemos dirigirnos a los estudiantes para que puedan realizar sus diferentes trabajos. El siguiente programa es Canva. ¿Qué es Canva? Es una espectacular herramienta para diseñar contenidos web. Canva es una herramienta realmente espectacular para diseñar y crear contenidos web de todo tipo. Con Canva se puede crear carteles, pósters, infografías, documentos, tarjetas de visita, covers de Facebook, gráficos, etc. Y lo mejor de todo es de una forma sencilla. Como podemos ver, Canva es un tipo de presentación donde nosotros podemos crear diferentes tipos de diseño. Es muy parecido a lo que es el PowerPoint. Aquí podemos trabajar las presentaciones de manera más gráfica para que los estudiantes tengan esa motivación de poder observar las diferentes presentaciones. Tenemos aquí ya creado una unidad temática, en este caso para el grado de sexto de secundaria, lo que es
los alcanos, con colores llamativos, los cuales atraen la atención de los estudiantes. Ahí también podemos tener la opción de presentar, descargar, compartir enlace, sitio web. Esta misma presentación lo podemos convertir en PowerPoint para hacer una mejor presentación. Tenemos también lo que es la herramienta de Google Drive. Esta herramienta permite a los usuarios de forma centralizada todos sus archivos de Google Docs, almacenarlos y sincronizar estos archivos en todos sus dispositivos. Los archivos serán accesibles desde el navegador de web. Como podemos ver aquí en la imagen, aquí ya tengo varios documentos elaborados por Google Drive, desde presentaciones, documentos, formularios y demás que se pueden realizar. Esto nos ayuda para subir directamente a la plataforma de Classroom. Tenemos cómo crear nuevo, ya sea documento, podemos compartir, podemos ponerlo como destacados. Es una herramienta fundamental para el uso del Classroom. La siguiente herramienta es Genially. Básicamente es una herramienta para crear presentaciones al estilo PowerPoint, pero modernizadas, con animaciones, diseños y stickers propios para decorar cada trabajo que queremos realizar con Genially. Además que se pueden realizar juegos con los cuales el estudiante se motiva más, porque a través del juego el estudiante también aprende. Como podemos observar, para utilizar la herramienta de Genially tenemos que tener nuestra cuenta. Esta cuenta también la básica, que es gratuita. Podemos empezar a realizar creaciones. En este caso yo he realizado una creación, la cual la voy a presentar. Y aparece con la imagen de un juego. Este juego es interactivo, ya que uniéndonos al enlace podemos empezar a jugar, como si estuviéramos en una consola. Como se puede ver, tenemos opciones, preguntas con referente a la materia, pero esto incorporado a un juego. Tenemos la siguiente herramienta, que es Kahoot. Es una plataforma y es gratuita que permite la creación de cuestionarios de evaluación, disponible en aplicación o en versión web. Esto que nos dice que desde Play Store para los celulares lo podemos descargar e interactuar. Es una herramienta por la que el profesor crea concursos en el aula para aprender o reforzar el aprendizaje y donde los alumnos son los concursantes. Aquí podemos ver cómo desde el inicio podemos realizar la creación. En este caso yo he realizado un cuestionario con hidrocarburos. Podemos observar que se colocan las preguntas relacionadas con hidrocarburos para poder desarrollar el cuestionario. Ese es el código en el cual los estudiantes mediante el celular pueden incorporarse. Una vez incorporados pueden empezar a jugar. Tenemos ahí la pregunta: ¿cuál es el nombre del siguiente compuesto? CH4. Y tenemos opciones. Esta aparece en el celular y podemos responder. Si respondemos bien la pregunta, nos pasa a la siguiente.
La siguiente herramienta utilizada para el trabajo ha sido Quizzes. Quizzes es una aplicación para crear preguntas personalizadas de manera lúdica y divertida, similar a lo que es el Kahoot, donde el docente genera las preguntas en la web y le proporciona al alumno la página web y el código del cuestionario para responder desde un ordenador o dispositivo móvil. De la misma manera que Kahoot, tenemos que tener una cuenta. Una vez realizada la cuenta, realizamos lo que es nuestros cuestionarios. Una vez ingresados los cuestionarios, nosotros podemos crear de cualquier temática, introduciendo el título y poniendo las preguntas. Una vez realizadas las preguntas, también ponemos las respuestas y posibles respuestas, la cual nos va a permitir interactuar con el estudiante de manera de juego. Como podemos observar, una vez creada lo que es el cuestionario, tenemos las opciones de práctica, jugar y compartir enlace de las prácticas. Ponemos la opción jugar y ya nos sale. ¿Cuál es la fórmula general de los alquenos? Y tenemos 4 opciones de respuesta. Dependiendo qué color apretemos y la respuesta correcta, entonces nos pasa al siguiente nivel. Con esto llegamos a la conclusión de lo que son las herramientas para tu profesor virtual. Gracias. Buenas tardes, estudiantes. Vamos a comenzar con la transmisión. Hoy vamos a ver lo que es los óxidos básicos. ¿Ya? Vamos a realizar la formulación. Al iniciarnos en la nomenclatura de los compuestos inorgánicos, debemos conocer los símbolos y las valencias de los elementos. Específicamente para la formulación y nomenclatura de los óxidos básicos necesitamos conocer los símbolos y las valencias de los metales. También debemos saber que el oxígeno en estos compuestos tiene estado de oxidación -2 y valencia 2. Como vemos la tabla de valencias, para recordar su valencia y su símbolo podemos ver que el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, plata, todos ellos tienen valencia +1. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, zinc tienen valencia 2 y el aluminio 3. También podemos encontrar los elementos de valencia variable, por ejemplo, los que tienen 2 valencias. Podemos encontrar al cobre, al mercurio, estaño, plomo, platino, oro, hierro, cobalto, níquel. Si se dan cuenta, cada uno de estos elementos tiene 2 valencias, los cuales pueden ser utilizados para la formulación de los óxidos, dependiendo con qué valencia vaya a trabajar el elemento. Óxidos. Los óxidos son compuestos inorgánicos formados por metal y oxígeno. Cuando un metal reacciona con oxígeno, produce un óxido. Esta reacción se conoce como reacción de oxidación de un metal. En ella podemos observar el símbolo del metal más el símbolo del oxígeno. Y después de la flecha de reacción observamos la fórmula del óxido. Para formular los óxidos debemos proceder de la siguiente manera. Primero debemos anotar el símbolo del metal. Del lado derecho, como subíndice, colocamos el número 2. Este representa la valencia del oxígeno.
Luego colocamos el signo del oxígeno y del lado de este, como subíndice, colocamos la valencia del metal. Siempre en este orden. Se puede formular un óxido por cada valencia del metal. Es decir, si tiene una sola valencia se forma un óxido. Y si tiene valencia variable podemos formar varios óxidos dependiendo de la valencia. En el ejemplo que tenemos a continuación podemos ver que el aluminio cuando reacciona con el oxígeno forma el óxido de aluminio. Aquí podemos observar el símbolo del aluminio, el subíndice 2 que representa la valencia del oxígeno, el símbolo del oxígeno y como subíndice del oxígeno tenemos la valencia del aluminio, que es 3. Tenemos que tomar en cuenta al formular óxidos que si la valencia es 1, no es necesario colocar el subíndice 1. Por ejemplo, este es el óxido de plata, el óxido de cobre y el óxido de mercurio. En estos tres casos la valencia del metal es 1 y por eso no observamos un subíndice del lado derecho del oxígeno. Si la valencia es par, se simplifica. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que dividir entre 2. Por ejemplo, Pb2O2. Pb es el símbolo del plomo y en este el oxígeno. ¿Qué tenemos que hacer? Como cada uno tiene valencia 2, lo tenemos que simplificar. Y la división nos da 1, 1. Y ustedes saben que el 1 se sobreentiende. Y nuestra nueva reacción sería PbO. Por ejemplo, abajo tenemos Pb2O4. La valencia del plomo en este ejemplo es 4, del oxígeno 2. Al hacer el intercambio, ¿qué nos faltaría realizar? Hacer la simplificación. Hacemos la división y tenemos Pb1 y oxígeno 2. Y ustedes saben que el 1 se sobreentiende. Ahora, si la valencia es impar y diferente de 1, se conservan los subíndices, es decir, que no se simplifica. Por ejemplo, en este óxido de aluminio podemos observar al 2, que es la valencia del oxígeno, y al 3, que es la valencia del aluminio. Ahí no podemos simplificar. En el siguiente caso, la valencia del antimonio, que es 5, del oxígeno 2, tampoco podemos simplificar. Y en el óxido de manganeso tampoco podemos simplificar. ¿Por qué? Porque que tiene una valencia impar. Hemos llegado al fin de la lección, chicos. Espero que hayan comprendido y nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la transmisión. Hoy vamos a revisar a los alcanos, lo que ya habíamos visto anteriormente. Los alcanos, ¿qué son los alcanos? Son compuestos orgánicos constituidos por cadenas abiertas de átomos de carbono, en las que todos los enlaces entre estos son simples. Nuestra fórmula general es CnH2n más 2. A los átomos de carbono están enlazados comúnmente átomos de hidrógeno, pero también pueden estar presentes los halógenos como el flúor, cloro, bromo, yodo. Para nombrar a los alcanos tenemos los siguientes. Primero, debemos identificar la cadena más larga o cadena principal. Si vemos el ejemplo, tenemos el primer camino.
en la cual podemos encontrar solamente a 8 carbonos. Si nos vamos por el siguiente camino, podemos identificar que solamente hay 8 átomos de carbono. Pero si nos vamos por el otro camino, podemos ver que tenemos 9 átomos de carbono. Ahora, la cadena que marcamos con azul, podemos notar que es la cadena más larga porque tiene mayor cantidad de átomos de carbono. Aquí lo estamos resaltando y se está volviendo de color azul. El segundo paso para esto es identificar como sustituyentes a los grupos o elementos que no están constituidos en la cadena principal, como aquí lo estoy remarcando. El nombre de las cadenas de átomos de carbono, ya sea la principal o la cadena sustituyente, depende de la cantidad de átomos de carbono que tenga dicha cadena. A cada número de átomo de carbonos le corresponde un prefijo. Ahora vamos a ver la tabla de prefijos según el número de átomos de carbono, lo que ustedes lo han hecho también anteriormente. Prefijos según el número de átomos de carbono. Para el número 1 nombramos con el prefijo med. Cuando existen 2 carbonos, el prefijo et, para 3 prop, para 4 but, para 5 pen, para 6 ex y así sucesivamente, dependiendo la cantidad de carbonos que tiene cada uno de los compuestos. Entonces, una vez que identificamos la cadena principal y los sustituyentes, a estos debemos asignarle un nombre según la cantidad de carbonos que tenga. Al prefijo correspondiente al número de carbonos de la cadena principal se le agrega la terminación ano, solamente en el caso de los alcanos, es decir, cuando existe solamente enlaces simples de átomos de carbono. Ya que nuestra cadena principal tiene 9 átomos de carbono, le corresponde el prefijo non y le agregamos la terminación ano porque es de simple enlace. Esto indica que es un alcano de 9 átomos de carbono. Al prefijo correspondiente al número de carbonos de los sustituyentes se le agrega la terminación il. Estos son los radicales. En el primer caso se llamaría metil. En el segundo caso sería etil y en el tercer caso sería propil. Una vez que tenemos identificados nuestros sustituyentes y la cadena principal, procedemos a numerar los átomos de carbono de la cadena principal. Primero debemos iniciar por el extremo que tenga más cerca a un sustituyente. Por ejemplo, si comencemos por este extremo, el primer sustituyente se encontraría en el carbono 4, pero si comenzamos por el otro extremo, el primer sustituyente estaría en el carbono número 3. Entonces, comenzamos a numerar desde el extremo más cercano. Sería nuestro carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De esta manera ya quedan identificados cada uno de los átomos de carbono de nuestra cadena principal. Una vez que tenemos debidamente ya numerados e identificando también nuestros sustituyentes, procedemos a nombrar ya a nuestro alcano. Y para esto va a tener esta estructura. Primero debemos anotar el nombre de los sustituyentes, de los radicales, y posterior el nombre de la cadena principal. Para nombrarlo, tenemos que tener en cuenta las siguientes consideraciones. Tiene que estar primero en orden alfabético. Para el orden alfabético, primero va a estar el etil, luego el metil y el propil. Y antes de eso, debemos anteponer el número de átomo de carbono en la cual se encuentran los sustituyentes. Por ejemplo, el etil está en el carbono número 6. El metil está enlazado en el carbono número 3 y el propil está enlazado al carbono número 5.
Otros aspectos importantes que debemos tomar en cuenta al nombrar los alcanos es: los números se separan de las letras con guiones y que no se requiere separar el nombre de los sustituyentes del nombre de la cadena principal. En caso de haber más de dos números consecutivos, estos se separarán por comas. Eso sería todo, chicos. Espero que hayan comprendido bien sobre la nomenclatura de los alcanos. Gracias. Vamos a ver la ley de Coulomb, lo que se había visto anteriormente. Para esto vamos a realizar el siguiente ejemplo, en la cual nos dice: determina la magnitud de la fuerza de atracción electrostática entre dos cargas de menos 6 microcoulombs y 12 microcoulombs respectivamente, si están separadas a 8 centímetros. Lo primero que tenemos que hacer es anotar los datos que nos muestra el ejercicio, y lo primero que se ve es que tenemos una carga negativa y anotamos Q1 es igual a 6 microcoulombs. También nos dice que tenemos una carga eléctrica positiva, Q2 es igual a 12 microcoulombs. Como observación, en nuestros cálculos solamente vamos a utilizar la magnitud de las cargas, ya que el signo de estas cargas lo que nos va a indicar si la fuerza es atractiva o repulsiva. Y también nos dice que la distancia de separación de las cargas es de 8 centímetros. Y con esta información nos pide determinar la magnitud de la fuerza de atracción electrostática entre estas dos cargas. Ahora, para calcular lo que nos pide, vamos a utilizar lo que es la ley de Coulomb. Donde F es la magnitud de la fuerza electrostática, K es una constante que se tiene en ese valor, Q1 y Q2 son la magnitud de las cargas y R es la distancia entre estas dos cargas. Como podemos observar, ya está despejada la fórmula. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar los datos, y para eso la distancia la debemos escribir en unidades del sistema internacional, es decir, en unidad de metros. Distancia es igual a 8 centímetros, lo convertimos y nos sale 0,08 metros. Por otro lado, también se puede observar que la unidad de las cargas tiene el prefijo micro. Entonces, recordemos que el prefijo micro es igual a 10 a la menos 6. Entonces, cambiamos en las dos cargas que tenemos. Lo que tenemos que hacer es sustituir los datos en la fórmula, donde se tiene fuerza eléctrica es igual a la constante K, 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y esto va a ser multiplicado por carga 1, 6 por 10 a la menos 6 coulomb, que a su vez va a estar multiplicado por la carga 2, que es igual a 12 por 10 a la menos 6 coulombs, dividido entre la distancia que separa estas dos cargas elevado al cuadrado, donde tenemos 0,08 metros elevado al cuadrado. Lo que tenemos que hacer es utilizar la calculadora. Si vamos a utilizar con fracción y trabajamos en nuestra calculadora, anotamos los datos como se encuentran en la fórmula. 9 por 10 a la 9 multiplicado por 6 por 10 exponente menos 6. Cierro paréntesis, abro paréntesis, por 12 por 10 a la menos 6. Cierro paréntesis, dividido entre 0,08 elevado al cuadrado. Esta operación es igual
a 101.25. Anotamos lo que es newtons. También podemos observar que tenemos 2 coulombs en el numerador. Tenemos 2 coulombs del denominador, se simplifican. También podemos observar que metro al cuadrado con metro al cuadrado se nos van y también se eliminan, lo que nos va a dar la unidad de newtons. Entonces la fuerza eléctrica es igual a 101.25 newtons.